Aleluya. Apocalipsis 18, desde el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo hoy, vamos a exponer todo el capítulo 18, porque está todo conectado. Y voy a leer solito y ustedes me acompañan silenciosamente. Amén. ¿Todos encontraron? Dice así la santa palabra de Dios. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vea el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habrían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo:
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Querido Dios, te pedimos que tu Espíritu nos hable en esa mañana. Señor, que yo pueda exponer tu palabra bajo la gracia y el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que Él hable y yo me calle. Dios, que tú crezca y que yo mengue, en el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Si fuéramos a poner un título, un tema sobre este capítulo, sería la caída de Babilonia. Yo quiero dividir este capítulo en cuatro, para que usted pueda mirar de vuelta al capítulo y comprender bien. Antes de hacer esto, yo quiero explicarte claramente que Babilonia o la gran ramera representa al mundo. Como ya había dicho, el mundo persecutor a la iglesia, al pueblo de Dios, y toda la fuerza seductora representada por la gran ramera, invitando a los hombres, las naciones y todos los pueblos de la tierra a contaminarse con esa copa de oro tan rica, tan linda, tan convidativa, a que usted participe con ella de sus fornicaciones, que te lleva al colmo del placer, o quizás a la cumbre del placer humano y terrenal. Esta mujer que nosotros estudiamos en el capítulo 17 está sentada sobre la bestia escarlata. Esta mujer que representa a Babilonia mismo, como dice el versículo 18 del capítulo 17. Esta mujer que es el mundo y el poder seductor para que usted ame al mundo, contrariamente a lo que leímos en primera de Juan capítulo 2. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces te invita, te seduce para que usted ame a las riquezas de este mundo. Habiendo aclarado, para que usted pueda leer y acompañar conmigo estas 4 divisiones que voy a hacer en el capítulo 18, de forma más clara en tu mente, ya sabiendo que esta Babilonia es el mundo con su poder seductor, te diría que del versículo 1 al 3, la primera división del capítulo, nos muestra un ángel poderoso alumbrando a la tierra y anunciando la caída de Babilonia y de todos aquellos que han participado de su copa, o sea, de la prostitución que ella ha seducido y que se han enriquecido con ella. Y nombra en esta primera parte reyes y mercaderes. Si usted mira conmigo, vas a ver que los reyes están siempre mencionados en todo, reyes y mercaderes en todo el capítulo,
Pero el versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del furor, del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es en donde están ubicados todos los poderosos de la tierra que hacen la voluntad del sistema capitalista que involucra saltar o pasar por alto los derechos de las personas, los principios bíblicos, a fin de enriquecerse a sí mismos. La otra sesión sería la segunda división. Nosotros vemos del versículo 4 hasta el versículo 8, que dice así, nos aclara de forma resumida, como yo les preparé, un llamamiento. Versículo 4, cuando dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Un llamamiento de Dios a su pueblo, llamando a la santificación, a la separación de Babilonia. Salí de ella para que no se contaminen con sus pecados, porque ellos, todos los que se contaminaron con sus pecados, recibirán doble de tormento y de llanto, tanto cuanto les fue dado de deleites. Todos los placeres pasajeros que el mundo, que esta gran Babilonia te ha ofrecido y que te ha seducido con el poder de la gran ramera, es decir, con su mismo poder seductor, como nosotros leímos en 2 de Juan, y quiero regresar al texto, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, 2:16, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche bien, todas esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Esa es la seducción, el poder seductor de la gran ramera, para que uno se enamore de ella y ponga como lo primero en su vida la conquista del poder y de la gloria terrenal a través de los poderes políticos, financieros o bélicos. Y cuando pone eso como el propósito último en su vida, está reemplazando todas esas riquezas terrenales por la adoración a Cristo, por poner Dios como primero en su vida. Se recuerda que yo dije que la gente hoy está poniendo los carros adelante, los boches, cuando la palabra nos dice buscar en primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Se recuerda cuando yo estuve aclarando a ustedes acerca de la parábola del capítulo 16 de Lucas, cuando todo lo que le importa al mayordomo infiel es amar y adorar y servirle a su único y verdadero Señor, que es Mamón. Aún después que su amo le demite, lo despide, lo echa de su trabajo, de su puesto, él está preocupado no porque ha ofendido a su amo, no porque está mal con su Señor, sino que de qué manera voy a buscar satisfacerme de otra forma cuando me despida mi jefe. ¿Qué tengo que buscar? Y ahí empieza a perdonar deudas.
de los deudores de su amo, es decir, a disminuir la importancia del pecado, yo podría decir en una aplicación, la importancia del pecado, la gravedad del pecado ante su amo. Empieza a decir, para, usted pecaste, entonces, no, esto no es tan grave, para un cachito, debes cuántos, 100 botellas de vino, bueno, agarre acá tu cuenta y anota 80. Ese es el trabajo de los falsos profetas, que andan ilusionando a la gente, acomodando sus corazones a amar las cosas que Dios aburre. Entonces vemos acá en esos versículos 4 al 8, Dios llamando a su pueblo para separarse de esto, para no vivir de esta manera, para no se acomodar en Babilonia. No sé si ustedes se recuerdan cuando Babilonia invade a Jerusalén. Está en el libro de Nehemías, Esdras, Esther, Daniel, también Isaías y Jeremías profetizan acerca de esto. Invade a Jerusalén, destruye todo y toma a los judíos cautivos y los lleva a Babilonia. Y ahí están cautivos ellos. Y dice el Salmo 137 que ellos burlan del pueblo de Dios diciendo, cante uno de los cánticos de Sión. Anda ustedes tranquilos, acá es tu hogar ahora es tu casa. Anda, viví alegres, satisfechos, contentos. Y los que todavía mantenían su fidelidad a Dios, en el Salmo 137 dice, ¿cómo cantaremos nosotros los cánticos de Sión, estando nosotros en la cárcel? Esos son los que eran fieles al Señor. Pero otros y muchos otros, de aquellos que se decían y que se nombraban pueblo de Dios, empezaron a desanimarse, a decir, no, Jerusalén jamás será restaurada, la ciudad de Dios fue destruida, ya no hay más la ciudad de Jerusalén, nunca más vamos a regresar allá. Olvidemos de eso, empecemos a hacer de Babilonia nuestra morada, nuestro lugar, nuestra casa. Compremos casas acá, instalémonos, ponemos negocio, vivimos, disfrutemos acá, porque ya no más hay Jerusalén. A veces las tormentas de la vida nos hacen desistir o pensar en desistir de la gloria de Dios en la iglesia por tantas cosas feas y malas que hemos visto. La misma gente del mundo a veces tiene duda si la iglesia realmente es un lugar seguro, porque hay tantos falsos profetas que engañan a la gente, que seducen a la gente, que le mienten a la gente, que la misma gente de afuera ya no está más segura de que la iglesia es la presencia de Dios. Entonces algunos que se nombraban cristianos empiezan a invertir sus vidas en el mundo, apartado de la vida de la iglesia. Pero hay una connotación más fuerte de esos versículos. Porque el profeta Isaías y Jeremías advierte al pueblo que está en el cautiverio diciendo, no hagan de Babilonia su hogar, esta no es su casa, acá no es su morada, no es Babilonia su lugar. Muchos de los judíos ya estaban con sus vidas aceptadas ahí, aceptando todo lo que imponía Babilonia y adorando a los dioses de Babilonia. Que no hagamos, hermanos, de este mundo nuestro hogar, como la otra vuelta les expliqué. Les hice una ilustración, pase por esta vida, por este mundo, por esta Babilonia, como pasara por un cuarto de hotel, siempre despidiéndose. Por un momento estamos, siempre pasajero,
no se instale, no es tu casa, no es tu hogar, está de pasaje. No se acostumbre con este mundo. Versículos 9 a 19, la tercera división que hice del capítulo, nos lleva a ver una desesperación. Desesperación. Dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vea el humo de su encendido. Versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿De qué estamos hablando, hermanos, de ese día? Dios está mostrando a Juan en la destrucción del mundo, en su segunda venida. El Señor Jesús revela a Juan la caída del mundo. Olvídense que el Armagedón, que estudiamos en capítulo 16, sea una batalla del bien en contra del mal. No es una guerra, una batalla. Es una guerra por el nombre, por la manera, digamos, de decir. Pero será una catástrofe. No hay una resistencia en contra del poder de Dios Todopoderoso. No es que van a pelear con Dios. Vamos, y bueno, estamos ganando. Ahí Dios se recuperó. No hay una guerra justa. No es una guerra de igual para igual. No. Es una catástrofe. Es devastadora la llegada de Cristo. Es para destruir. Nadie quedará parado cuando venga el Señor. Olvídate que será una pelea ahí, bueno, vamos de mano a mano. No. La segunda venida, y acá Cristo revela a Juan la destrucción. Es el ya, pero todavía no. Acá todo está en el tiempo pasado, los verbos en griego. Pero todavía no ha sucedido. Te va a ver eso cuando llegarmos un poquito más adelante, en versículo 21. No ha sucedido, pero está mostrando como si ya hubiera sucedido. ¿Por qué, pastor? Porque de hecho ya está todo determinado. Ya ha sucedido todo eso a los ojos de Dios. Pero todavía nosotros estamos esperando el cumplimiento, es decir, la consumación de lo que Dios ya ha determinado. Entonces Juan tiene el privilegio de ver la gente en ese gran y terrible día, en desesperación con sus millones de plata. Despierta, iglesia. Con sus millones de dinero, diciendo, por favor, alguien compre mi mercadería, que son las cosas más bellas del mundo. No sé, por ahí yo tengo 5 billones de dólares en el banco. Acá te compro por un minuto cerca de este hombre que brilla como el sol. Nosotros que somos la iglesia vamos a decir, ¿de qué me sirve tus 5 billones? ¿Sabes que el día que necesitamos de tus billones para plantar el reino de Dios en la tierra, usted estaba con el corazón endurecido, ni siquiera un peso, ni siquiera el diezmo de fidelidad que lo debía a Dios, lo devolvió? Mientras más, mucho menos daría de buen grado, de corazón, una ofrenda para comprarnos un terreno, para edificarnos un lugar de recuperación, para ayudar a la gente a predicar la palabra de Dios, a anunciar el reino de Dios, para salvar el mayor número de personas posible. ¿Te estuve con la mano? No.
Era el único momento que servía tu dinero. Por eso dice Lucas 16, cuando dice, serví a Dios con las riquezas injustas. Hace amigos con las riquezas injustas. Allá en el mayordomo infiel, en la parábola, Lucas 16. ¿Qué quiere decir? Con el dinero de este mundo, gane almas. Use lo que Dios te ha dado acá, en ese tiempo pasajero que peregrinos que somos, para ganar almas. Pero no estaba ocupado de ti mismo, para tu satisfacción personal en el mundo. Entonces vemos una desesperación. Toda la riqueza, toda gloria, todo el poder fue destruido en un momento. Parece imposible. Estaba yo imaginando con Rubén otro día, si se corta la luz y Dios hace un caos y dice que es imposible generar energía en el mundo. Entonces todas las grandes industrias de energía, las grandes comportas que dicen, no, nosotros sabemos generar energía, con el agua acá hacemos toda una industria, me olvidé el nombre, ¿cómo se dice? La industria de energía, esa comporta que hacen represa, hacemos la represa, sabemos engendrar energía, y pasa el agua por ahí, pero no engendra energía, no genera. Es como que Dios quitó del mundo ese poder de engendrar energía. Imagina, hermanos, qué sería de los bancos, de las potencias mundiales, de la internet, qué sería de las aplicaciones, qué sería de las grandes empresas de entretenimiento sin energía. Apenas para ilustrar. Volveríamos a la edad de la piedra. Tenemos que aprender de vuelta cómo hacer cuchillos de piedra, porque cuando se nos terminan los cuchillos de fierro, ya no tenemos energía para moldear los cuchillos, la piedra de fierro para hacer fierro de la piedra. Sería un caos. Quizás no estaría yo hablando por ese micrófono porque necesitaba energía para eso. Eso para que nosotros podamos imaginar más o menos cómo se dará ese día. Pero energía, la falta de energía, eso será lo mínimo, lo menos. Lo que es el llanto, la tormenta, el dolor, la angustia de la gente, ver toda su vida dedicada a su empresa millonaria, yendo al piso y decir, ¿quién soy yo ahora? Los poderosos que dieron su vida, mataron personas para alcanzar el poder de estar como presidente de la nación ahí y pasaron por encima de todo. Cuando llega ese día que tu nación ya no significa nada, ya no significa nada tu empresa, ya no significa nada los autos, las casas, las vidas terrenales, ya el mundo está al fuego. Te mira y dice, ¿quién soy yo? Yo era el poderoso, el presidente, yo era el presidente de la empresa, yo era el presidente de la nación, yo era el millonario, yo era respetado por la gente. ¿Quién soy yo? Ahí vamos a ver el verdadero valor de cada ser humano. De cada persona, separado de sus cosas. ¿Qué es lo que tiene acá adentro? ¿Qué es lo que tienes acá adentro? Todo el propósito de tu vida ya no tiene más ningún sentido porque lo enfocaste en lo equivocado. Se terminó. Versículos 9 a 19. Desesperación. Nadie compra más sus mercaderías. ¿Cuáles? Todas. Del versículo 12 hasta el 19 nos dice, todas, cada una a detalle, de manera ejemplificativa, representando a todas las riquezas de ese mundo, todos los bienes de ese mundo, todos los frutos codiciados.
Versículo 14. Versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella ¿quién? De Babilonia. Se han enriquecido a costa de Babilonia y todo su sistema. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, acá estaba toda nuestra riqueza. Esto era lo que nos cubría, ahora estamos desnudos. Esto era lo que era precioso para nosotros, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Versículo 17. Hermanos, si el versículo del versículo 1 al 3 nos habla del anuncio, alumbrando qué es lo que va a pasar. El versículo 4 al 8 nos habla de la separación, llamamiento del pueblo de Dios a la santificación. Del versículo 9 al 19 habla de la desesperación de todos aquellos que se enriquecieron con Babilonia a costa de ella y su perdición eterna. El versículo 20 al 24 nos habla del regocijo de los santos. Versículo 20 dice, alégrate sobre ella, alégrate sobre ella. Acerca de lo que está pasando en Babilonia, alégrate, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La gente me pregunta, pastor, ¿será que vamos a estar tristes por ver tanta destrucción? Quizás nuestros parientes ahí siendo perdidos, que amaron la codicia del mundo, que amaron al mundo, que pusieron el mundo como lo primero en su vida. Y sabe, pastor, que un día yo tenía incluso necesidad y el hermano podía ayudarme y no me dio la mano. Mi tío, qué sé yo, mi hermano, mi primo, mi pariente. Porque el amor de él está en Mamón y no en Dios. Porque si es Dios que está en primero en su vida, él jamás dejaría de extender la mano a su prójimo. ¿Será que vamos a sentir dolor, angustia, tristeza por ellos, pastor? Dice la palabra de Dios, no solo en ese versículo, sino que también, capítulo 19, del versículo 1 al 8, que nosotros vamos a estar en tanta alegría, con tanto gozo, y todo lo que vamos a recordar es decir, santos y puros y verdaderos son tus juicios, tú eres justo, Señor, nos alegramos en ti. Por no llevar el impío, el malo, el perverso para el mismo lugar en donde está el justo, el santo, el separado. Será el hecho de justicia más precioso de todo el mundo cuando Dios condene a todos los impenitentes pecadores al infierno. Será el hecho más precioso de todos los tiempos. Será una causa y un motivo de gozo para la iglesia de forma tremenda. Ver la justicia de Dios destruyendo a todos los enemigos del pueblo de Dios y a los impíos, y echándolos al fuego que arde eternamente. Ahí habrá llanto y cruñir de dientes. Será un día de gozo para la iglesia. Y no me miren asustados, porque dice la palabra de Dios. ¿Cómo será esto, pastor? No sé qué es lo que Dios va a poner en nuestro corazón. Dice la palabra que cosas que los ojos nunca vieron, ni los oídos jamás oyeron, son las cosas que Dios ha preparado para su iglesia y su pueblo, para nosotros.
Así que hay cosas, hermanos, que siquiera pasa por nuestra memoria, que es lo que puede ser ese sentir nuestro de gozo, de alegría, de cumplimiento de justicia de Dios en el mundo. Pero es lo que la Biblia dice, y soy fiel a lo que dice la palabra. Vamos a estar gozosos sobre esta destrucción. Pero voy a dejar el capítulo 19 para el culto que viene. Los hechos de Dios, usted debe recordarse que también leímos capítulo 15, versículo 4, cuando dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Acá el cántico de los santos de vuelta, engrandeciendo a Dios por justicia, porque este cántico, si usted mira los versículos anteriores y los siguientes, es cuando el Señor dice que va a derramar las 7 copas de ira sobre la tierra con su juicio. Entonces cantan los santos y alaban a Dios diciendo: santos y verdaderos son tus juicios, justo eres en todas tus obras. Ninguno de los creyentes va a estar mirando a su pariente diciendo: qué malo que es Dios, pobrecito de mi hermano, pobrecito de este, pobrecito de aquello, oh Dios, por favor ayude, ¿no ves que están sufriendo, hermanos? Eso no será un tiempo más de intercesión, no será más tiempo de arrepentimiento, es tiempo de juicio. Estamos predicando la palabra a diario, diciendo: arrepiéntense, ven al Evangelio, porque este Evangelio eterno que salió venciendo y para vencer es imparable. Escuche su voz. Como dice Proverbios, que estuvimos leyendo del 5 hasta el 8. La sabiduría está a las esquinas, alzando su voz y gritando: oh necios de entendimiento, escuchad mi voz, venid a mí. El que por la madrugada me busca, me hallará. Está la palabra de Dios siendo predicada. Por favor, escuchen el Evangelio. Hay una única salida, escape de tus pecados, que es Cristo Jesús el Señor, que ha muerto y ha resucitado, y en su resurrección nos ha dado vida, y en su ascensión ha derrotado al diablo, y en su muerte ha derrotado a la muerte misma. Entonces, hermanos, para cerrar, quiero hacer un resumen para que usted pueda mirar bien este capítulo y entenderlo. Porque nosotros ya hemos visto la estructura más o menos de cómo este mundo funciona. El dragón, cuando busca, escuche bien eso, que es Satanás. Apocalipsis capítulo 12 nos dice eso, que es Satanás, el dragón, que es Satanás. En el Antiguo Testamento trabajaba de otra manera, trabajaba como el acusador de nuestros hermanos, acusador de acuerdo con la ley de Dios. Cuando uno infringía la ley de Dios, él acusaba, era como si fuera el fiscal. Acusaba. Usted puede ver eso en el libro de Job capítulo 1, cuando Satanás se acerca a Dios y acusa a Job, pero no encuentra ninguna acusación en contra de él. Ese era el trabajo del diablo. Usted también puede ver en Apocalipsis 12:10 que dice: cayó el acusador de nuestros hermanos. También en Apocalipsis 2:1, Job 2:1, Apocalipsis 12:10. Como acusador trabajaba Satanás de forma legal, pero en el exacto momento de la ascensión de Cristo, después de haber pagado por el pecado de su pueblo, ya no había más acusación en contra del pueblo de Dios, porque en Colosenses 2:14 nos dice que Él clavó
en la cruz el acta de los decretos, es decir, toda la ley que venía contraria a nosotros, acusándonos como culpables de haber desobedecido a Dios. Cristo lo clava en la cruz justo en el momento de su ascensión, en Mateo 28:18, cuando dice: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Entonces Satanás desde ese momento pierde su función de acusador. Es echado en la tierra, como dice Apocalipsis 12:12. Cayó, huir de él, porque cayó Satanás hasta la tierra y tiene gran ira. Cayó de su puesto legal, digamos, de acuerdo con la ley de acusador. Cristo lo quita su autoridad de acusar a su siervo, porque ya no hay ninguna acusación contra los elegidos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en ti, Jesús, cuya vida escondida está en la sangre que vertió en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán, investidas del vil tentado, mas ninguna condenación hay para quienes están en ti, querido Jesús. Amén. No hay más. Perdió Satanás ahí en la ascensión de Cristo al cielo, ya que no podía más mantener las naciones en la incredulidad, perdiendo el dominio que tenía de acusador y perdiendo el dominio que tenía sobre las naciones. En ese tiempo de muerte, crucificación, muerte y resurrección de Cristo, ¿qué hace Cristo? Vence Satanás, viene en el Evangelio eterno, venciendo y para vencer, es decir, ya las naciones no serán más ocultadas del Evangelio. Todas las naciones escucharán la voz del Evangelio. Una señal de eso es Hechos 1:8, cuando el Espíritu baja sobre los apóstoles y ellos hablan la lengua de las naciones, anunciando. Ahora todas las naciones van a entender la predicación del Evangelio, porque en el Antiguo Testamento, como actuaba Satanás, él ocultaba de las naciones la visión, el conocimiento de Dios. Solamente el pueblo de Israel conocía a Dios. Las demás naciones eran incrédulas y adoraban dioses ajenos. Pero Cristo viene anunciando, quitando de Satanás ese poder, dando a la iglesia liberación sobre cualquier acusación, y vence toda la batalla para nosotros. Por esa razón Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades. Pero no es una lucha colectiva, como dice, hecha fuera, no, una lucha espiritual interna y personal, individual de cada uno de nosotros. Estamos luchando en contra de las acechanzas de Satanás, utilizando Babilonia, que es el mundo mismo, las seducciones de este mundo, que es la gran ramera ahí, y estamos como que involucrados en medio a toda esa estructura maligna, con el intento de perseguir a la iglesia y hacer matar el pueblo de Dios, porque después que vio Satanás que no tiene más acusación, empieza capítulo 12 de Apocalipsis a perseguir a la mujer, a la iglesia, al pueblo de Dios y a los demás ayudantes y de los demás descendientes de la mujer, que es la iglesia del Señor. Cuando se ve perdido, toda su estrategia ahora es perseguir a la iglesia. Y usted ve en el inicio del capítulo 13 que él llama dos ayudantes: la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, a fin de desviar, de engañar tanto el mundo entero como también al pueblo de Dios, descarriar de su palabra,
seducirlo, aunque temporalmente, a ese mundo, amar, volver su corazón a este mundo, como yo decía otro día a una hermana allá en Brasil, le corrigiendo, dentro de la palabra de Dios, que le decía yo, vos está amando al dinero, está servindo a Mamón. Ella dijo, no, pastor, ¿será que? No, pastor, jamás. Yo sirvo a Dios. Vos está servindo a Mamón. No servís a Dios. El diablo te está ilusionando, estás ilusionada. Salí de ese lugar. Está mal lo que está haciendo. Está vendiendo tu integridad, tu fidelidad a Dios por plata. Salí de ahí. Eso es adoración clara y evidente a Mamón, pero la gente no ve. Hoy tuve una buenísima noticia que ella me dijo, pastor, logré liberarme de eso, no quiero más eso. Me enteré que realmente la plata era lo primero en mi vida. Mi empresa era lo primero en mi vida, pastor. Ya no quiero eso más. Ya no quiero vivir esclava de eso. Estoy yendo de ahí, estoy yendo a otro lado, pastor. Gracias por la palabra, fue dura, pero fue verdadera. Y alabo al Señor por eso, porque hay muchos hombres que se dicen de Dios, que tienen miedo de decir la palabra de Dios. Y esa hermana, les digo de mi corazón, ofrenda en mi vida ministerial todos los meses. Me ayuda financieramente. Pero yo no soy comprado con dinero. Yo digo la verdad de Dios para ayudar a las personas porque las amo. Y lo primero tiene que ser la palabra de Dios, la verdad de Dios. Así que, hermanos de iglesia, si yo los ofendo por deciros la verdad, por favor, no les voy a pedir perdón por eso. Pero si yo los ofendo por error mío, estoy listo para pedirles perdón. Pero jamás les pediré perdón por ofenderles en decirles la verdad de Dios, porque los quiero en verdad, los amo. Y a cualquiera que Dios ha puesto en mi ministerio para ayudar, les voy a decir fuertemente, claramente, de manera que usted no quede duda de haber entendido qué es lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi ocupación, esa es mi preocupación. No estoy preocupado si usted va a salir feliz, sonriendo o llorando. Estoy preocupado si la palabra de Dios entró en tu corazón y va a producir un cambio. En eso estoy preocupado, hermanos. Porque cuando veo a esta hermana que me envió un mensaje llorando diciendo, pastor, gracias, porque yo estaba ciega, me dijo. Eso es mi sueldo, esa es mi alegría, hermanos. Eso es, logré entregar la palabra de Dios fielmente y el Espíritu Santo trabajó en su corazón y le hizo un cambio. Porque si yo estoy preocupado, o si yo le digo tan fuerte, quizás esa hermana nunca más me va a enviar un peso. A mí no me interesa los pesos que tiene la hermana. Me interesa si su alma está salvada. Eso es lo que me interesa. Los pesos Dios me va a dar después de otra forma, de otra manera. No me va a dejar necesitado. Nunca he visto el justo necesitado, padecer necesidad, ni su descendencia mendigar el pan. O creemos o no en la palabra de Dios. Pero no nos vendamos nunca, jamás, por plata. Por nada, por ese mundo. No venda tu integridad, tu fidelidad a Dios. Entonces, regresando acá, y yo para resumir la palabra en una frase entendible y más comprensible, podemos ver en todo ese capítulo 18. El dragón tratando de convencer a la conciencia humana que es espiritualmente correcto dedicar su vida a las riquezas terrenales con el fin de conseguir satisfacción personal en el mundo. Voy a decirlo en el lenguaje de Apocalipsis. El dragón se utiliza del falso profeta para convencer a la conciencia humana que está todo bien espiritualmente, buscar adorar a la bestia, a las riquezas, a Mamón,
de este mundo, con el fin de satisfacer al yo, buscando poder y glorificación propia en Babilonia. ¿Me explico? Total, yo lo merezco. Dios quiere bendecirte. Las riquezas es una señal de bendición de Jehová. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Sin la gracia, cuando la gente vivía en sus pecados y hacía sacrificios por sus culpas a cada rato y a cada tanto con los animales en el holocausto. Pero nosotros vemos que en tiempo de gracia, no siempre, la prosperidad financiera, el poder político, alcanzar los altos lugares que para el mundo es lindo, pero para Dios es basura. No siempre eso está con Dios. Y yo quiero leer Lucas 16:13, que fue el texto que el Señor me hizo dejar todo y venir a Argentina. Cuando estaba yo en mi oficina, cuando era todavía administrador financiero de la Procuraduría General de mi provincia, en Tocantins. Lucas 16, versículo 15, que dice: entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que a veces estamos buscando eso, el poder, la gloria humana. Y toda esa búsqueda a la cumbre del poder en Babilonia, en este mundo, es para la glorificación del yo, del ego. Entonces el diablo sabe cómo trabajar. Y la estructura de Satanás es trabajar 3 áreas en tu vida: la espiritual, la emocional y la material. Diciéndote, convenciendo con el falso profeta. Mire hacia acá a ver si usted hace un dibujo mental. Convenciéndote con el falso profeta que espiritualmente está bueno, está aprobado por Dios, amar a la riqueza, amar a Mamón, adorar a la bestia, buscar las riquezas terrenales, al contrario de lo que dijo Cristo: juntaos para vosotros tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín no corroen ni consumen. Entonces el diablo sabe que si te ofrece apenas las riquezas terrenales, usted va a quedar pendiente o preocupado de lo que el espiritual piensa acerca de eso. Entonces él trata de completar las 3 áreas de tu vida diciendo: no, tranquilo, que lo espiritual está bien. Los engaños del falso profeta, la bestia que sube a la tierra, hacen con que uno adore a la bestia que sube del mar, que son las riquezas, el poder bélico, financiero, el poder en el mundo. Entonces él te da lo que es la adoración a la bestia, lo que es terrenal, las riquezas terrenas, la adoración a Mamón, pero también te convence que está todo bien, Dios no se importa con eso, anda, que Dios te quiere bendecir financieramente. Entonces trabaja con el engaño. Y abajo de eso hay otro globito acá, que es la emoción, lo emocional. Trabaja Satanás con la gran ramera, con la seducción del mundo, para decirte: vos lo mereces. Para trabajar tu emocional, para que usted esté bien, diciendo: eso es total, es para bendecir a mi vida. Total, soy yo importante. Total, estoy bien conmigo mismo. Mi emocional anda bien, estoy
terriblemente satisfecho con eso. La satisfacción personal, tu objetivo, tu propósito está lleno, está repleto, está todo ligado, conectado. Lo emocional, la adoración del yo, el propósito individual, independiente del ego, pasa por arriba de muchos principios, de los demás, de las demás personas. Está el amor a uno mismo. El que ama su vida, perderla, dijo mi maestro. Entonces, el diablo trabaja de hacer con que vos ame tu vida y busque lo financiero para suplir este gozo, esta gloria, esta satisfacción individual. Y cuando usted mira lo espiritual, está el falso profeta diciendo: está todo bien, Dios te quiere bendecir, además total usted lo merece, es todo tuyo. Y ahí al centro está el dragón. Esta es la estructura de Satanás para destruir a la gente y engañarlas. Y lejos de eso todo está la adoración a Dios. Está el propósito para lo cual fuiste creado de verdad, para la gloria y de la alabanza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted vive en esa estructura, todo lo que es el propósito para lo cual fuiste criado está alejado de eso. Porque usted cambiaste el propósito de la adoración a Dios para la adoración a ti mismo. Y cuando usted está adorando a ti mismo, estás adorando al dragón que está en el centro de todo el sistema. No sé si logré ilustrar bien para que usted comprenda qué es lo que nos dice ese capítulo 18. Esa es la Gran Babilonia, la caída de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es tan terrible, y termino con el versículo último que dice, versículo 23 y 24, que dice: la luz de lámpara no alumbrará más en ti, se fue la iglesia. Ni voz de esposo ni de esposa se oirá en ti, más en ti se fue la iglesia. Porque tus mercaderes eran grandes en la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Eran grandes los mercaderes, tenían muchos valores para ellos, por hechicería. Imagínate el poder seductor que tiene el mundo y la gran ramera. Pero en ella, versículo 24, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Usted dio, regaló todo lo que amó al mundo. Regalaste, como digo acá, todo lo que es precioso, riquezas. Fueron engañados y regalaste a ellos todo, pero mataste a todos los santos. Mataste a la iglesia, perseguiste a los que aman a Dios. Todos los que no se rindieron culto a ti, doblaron su rodilla a ese sistema, tú los mataste, Babilonia. En ti se encuentra la sangre de los santos, de los profetas y de los apóstoles. Querida iglesia, que Dios nos ayude a comprender que nuestra morada no es acá en este mundo. Nuestro hogar no es esta tierra. Este mundo no nos pertenece. Somos peregrinos en esta tierra. Nosotros tenemos un dilema grande, que vivimos en un reino humano, pero pertenecemos al reino divino de Cristo. Habitamos en un tabernáculo terrenal, carnal, pero pertenecemos al tabernáculo celestial, eterno, que no se deshace jamás. Nunca te olvides de eso. Tu estructura no es la estructura de este mundo. En este mundo, el que más engaña, lo que más retiene, aparentemente es el más poderoso, es el más inteligente. Para Dios, el que se humilla es el que será enaltecido, es el que será exaltado. Para Dios es el que da, que más tiene.
Es dando que se recibe. En ese mundo, cuanto más se junta, cuanto más se saca, te quita del otro, se saca ventaja, más expertos sos. Para Dios, el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Así que, iglesia, nunca se olviden su identidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién son estos? Preguntó el apóstol Juan. Estos son los que fueron comprados y lavados sus vestiduras con la sangre del Cordero. Estos son los que son sellados por la marca de Dios, el Espíritu Santo. En este día terrible, cuando la gente que perdió todo su propósito, todas sus riquezas, miren hacia sus adentros y preguntan: ¿quién soy yo? Yo no soy nada, porque todo lo que sabía hacer era eso, era negocio, era eso, era pasar por encima, era trampar, era engañar. Ahora, ¿quién soy yo? Ya que eso no vale más de nada. Nosotros vamos a mirar a nuestro adentro y vamos a decir: somos los que fueron comprados por la sangre de Cristo. Mientras ellos están confundidos con su identidad, nosotros vamos a tener la clarita. Somos el pueblo de Dios, la escoria del mundo, de los cuales ustedes burlaban, nos humillaban y nos gritaban en el tránsito. Nosotros quedamos callados, como debe portar un creyente verdadero. Amén. Representamos la gloria de Dios en la tierra, no nuestra gloria. Somos reflejo, espejo de esta gloria celestial, no terrenal. Y actuando así, iglesia, somos invencibles, imparables, imbatibles, porque solo podemos perder si Cristo pierde. Y a mí me parece que no hay chance de Cristo perder ninguna batalla. Amén. Entonces, adelante, avante, sin miedo. El Señor es con nosotros. Aleluya. Querido Dios, te alabamos, Señor, por esta palabra, por esta reunión. Dios, gracias por tu Espíritu y tu poder. Ministra nuestro corazón cada día más. Aplica en nuestro corazón tu palabra enseñada, predicada, expuesta. Oh Dios, para que podamos crecer en conocimiento del Señor.